Gracias por reproducir el video y permitirme compartir esta información. En esta ocasión abordaremos el tema de operadores lógicos y compuertas, pertinente al curso de electrónica digital. Demos inicio entonces con la siguiente introducción. En entregas pasadas se presentaron los conceptos de niveles lógicos, los cuales se reducen solo a dos, alto y bajo, los cuales los representamos por medio de 1 y 0, respectivamente, adoptando por estas razones el concepto de sistema binario. Este sistema binario no solo sirve para representar cantidades, sino también condiciones, las cuales pueden establecerse por medio de un sí o un no, un verdadero, falso, arriba, abajo, etc. Es muy común que escuchemos que las computadoras manejan unos y ceros. Sin embargo, esto es una mentira total, ya que lo que manejan son niveles de voltajes, los cuales son representados con unos y ceros con la finalidad de facilitar el análisis. Pero si alguien quiere representarlo con literales, es válido siempre y cuando sean literales que representen valores únicos, tal cual puede ser el 1 y el 0. Estos valores lógicos o niveles representados por 1 y 0 en realidad son niveles de voltaje, donde el nivel 0 lógico va a estar representado por un nivel de voltaje de 0 a 2.5 volts y el 1 lógico se va a considerar de 3.5 a 5 volts. El rango existente de 2.5 a 3.5 es un voltaje no definido. Este voltaje no definido da pie a estudios más profundos acerca de lo que es la lógica difusa. Para este curso no abordaremos esos temas, dado que estamos viendo un aspecto introductorio a lo que son los sistemas digitales y por lo tanto nos centraremos en los trabajos realizados solo con 1 y 0. Bien, pues utilizando estas condicionantes como herramienta es que se pueden desarrollar procesos que requieran la toma de decisiones. Esta toma de decisiones es con la finalidad de dotar de autonomía a algún sistema. Un ejemplo muy cotidiano que va a resultar muy útil para entender este proceso de toma de decisiones lo podemos ver en una banda transportadora de un supermercado, en donde ponemos los productos y en un extremo de esta banda hay un optocoplador, el cual está enviando un mensaje constantemente. Digámoslo así, está enviando una serie de unos de lo que es el emisor hacia el receptor. Esto lo hace por medio de un láser, como comenté, es un medio óptico, y mientras no detecte la obstrucción de este haz de luz invisible al ojo humano, la banda transportadora va a estar trabajando con la finalidad de acercar el producto hacia la persona que esté realizando el cobro, a quien esté encargado de la caja registradora. De esta manera es que hay una toma de decisión en el desarrollo de un proceso. ¿Cuál es el proceso? Acercar la mercancía al cajero o la cajera. ¿Y cómo toma esa decisión? En función de los unos o ceros lógicos que se presenten. Cuando no hay producto, hay un haz de luz, se está tomando como si fuera un 1. Una vez que el producto llega y obstruye este haz de luz, se considera un 0. Y por lo tanto, como no hay un 0, se envía una señal al motor para que éste se frene. Y así constantemente es que va a estar realizando esta labor. Estos procesos no solo hacen referencia a cuestiones tangibles o mecánicas, sino también a procesos abstractos en los cuales la decisión puede verse interpretada a través de medios físicos. A fin de cuentas, todo esto va y recae en algo tangible, pero hablamos de cuestiones intangibles cuando, por ejemplo, vemos un proceso en cuestiones de programación, que nosotros realizamos esta serie de interrupciones o de toma de decisiones a nivel software.
Una de las formas de trabajar estos procesos es a través de circuitos electrónicos, mejor conocidos como circuitos lógicos, los cuales están hechos con base en transistores por la facilidad que tienen estos dispositivos para ser implementados como interruptores, ya que el manejo de los dos estados operativos, saturación y corte, equivale al de prendido y apagado, respectivamente, de un interruptor. En la imagen podemos apreciar cómo un transistor es utilizado como interruptor. Si bien es cierto, se utiliza un interruptor para que el transistor funcione, este interruptor está representando única y exclusivamente un timer o un pulso de reloj que va a estar determinando las señales digitales. Bien, al momento en que tenemos una corriente de base igual a 0, que es cuando el interruptor está cerrado, no se genera el voltaje base emisor, no está presente, ni el voltaje colector emisor, lo cual hará que la corriente en el emisor sea 0 y por ende, como bien sabemos, hay una relación de corriente de colector con corriente de emisor que prácticamente son iguales, y si la corriente de emisor es 0, la corriente de colector también será 0, propiciando que el bulbo esté apagado. Una vez que el interruptor está cerrado, existirá una corriente de base generando a su vez una corriente de emisor, lo que propiciará la existencia de una corriente de colector, haciendo que el bulbo encienda. Como se comentó anteriormente, existen una serie de circuitos lógicos, los cuales obedecen a un par de condicionantes básicas conocidos como operadores AND y OR. Hay que hacer notar lo siguiente: de momento no se está hablando de los circuitos AND y OR, única y exclusivamente de las operaciones I, U, o bien en inglés AND y OR. El operador AND hace referencia a la presencia de doble condicionante para existir. El operador OR hace referencia a la presencia de una condición de dos posibles presentadas para existir. Estas condicionantes deben ser al menos dos, entendiendo con ello que pueden ser más, pero no una sola. Ahora bien, planteando ejemplos, con respecto al operador AND, hace referencia que en una sentencia se va a utilizar un conectivo conjuntivo, en este caso I. Un ejemplo, yo puedo expresar, si es de día y salgo de casa, utilizaré lentes oscuros. Ahí en esta situación se deben de cumplir las dos situaciones, dado que puedo salir de mi casa pero ser de noche y entonces no utilizaré lentes oscuros. O bien puede ser de día y no salir de casa y no utilizo lentes oscuros. Para que esta condicionante pueda existir, debo de cumplir las dos situaciones, que sea de día y salir de casa. Con respecto al operador OR, también habremos de utilizar un conectivo conocido como disyuntivo, el cual hace referencia a una opción presentada para que pueda cumplirse. Con una que sea adaptable, con eso ya se considera aceptado. Como por ejemplo, yo puedo decir, voy a utilizar lentes de aumento cuando utilice la computadora o cuando lea un libro. Bajo cualquiera de esas dos situaciones, yo utilizaré los lentes de aumento. Y de esa manera es que hacemos referencia a lo que son los operadores AND y OR para poder tomar una decisión. En las imágenes vemos lo que son las compuertas, ahora sí propiamente dicho, utilizando transistores o bien interruptores de manera digitalizada. Podemos ver que para la compuerta AND utilizamos dos transistores, denominado T1 y T2, y dos entradas, denominadas con A y B. Si tenemos una corriente que está entrando por la base del transistor 1,
sin embargo no está entrando por la base del transistor 2, la corriente de colector que fluya desde VCC hacia T1 no estará fluyendo hacia T2, por lo tanto en la salida no tendremos ningún pulso de voltaje. Caso opuesto, en caso dado de que haya un pulso de voltaje, lo cual genere una corriente en la entrada B, pero no en la entrada A, entonces tendremos que la obstrucción estará presentada desde el transistor 1, por lo cual en la salida Q no existirá ningún pulso de voltaje. Y al principio de este ejemplo vamos a considerar que no hay ninguna entrada de voltaje, ningún pulso, por lo tanto en los transistores 1 y 2 no habrá ninguna corriente de base, lo que traerá como consecuencia que no haya corriente de colector y por ende no haya corriente de emisor, lo que traerá como consecuencia que la Q también sea cero. El único caso aceptado es cuando A y B presentan una entrada o un pulso denominado con un 1, lo que traiga como consecuencia la existencia de una corriente de base tanto para el transistor 1 como para el 2, haciendo que a su vez haya una corriente fluyendo por el colector de cada uno de los transistores y por los emisores, haciendo que haya un pulso de voltaje o un voltaje en la salida Q. Esto nos indica que cuando haya dos condiciones cumplidas tendremos una salida aceptada. Es decir, cuando haya un 1,1 tendremos como salida 1. Bajo otra condición esto será 0. Para la salida, para la compuerta OR vemos lo siguiente. Tenemos dos entradas A y B. Y vamos a denominar transistor 1 y transistor 2 al superior y al inferior respectivamente. Cuando tenemos un pulso, bueno, voy a empezar por los ceros. Cuando no haya pulsos de voltaje en A y B estaremos en 0, 0. Quiere decir que tanto la corriente de base para el transistor 1 como para el transistor 2 será 0. Y esto hará que no haya existencia en la corriente de emisor, que a su vez influye en la corriente de colector, teniendo en la salida marcada un 0. En el caso en el que haya un pulso de voltaje entrando por la terminal A, habrá una corriente de base en el transistor 1. Sin embargo, si en el transistor B no hay ninguna corriente, esto no afectará, ya que de acuerdo a la configuración que tenemos presente, va a haber una corriente de emisor fluyendo hacia tierra del transistor 1 hacia tierra, lo que generará una corriente de colector generando un pulso de voltaje en la salida. Si cambiamos los pulsos de A a B y el 0 de B a A, entonces tenemos que en A hay un 0 y en B tendremos considerado un 1. No perdamos de vista que son condiciones. Este 1 significa un pulso de voltaje. Este pulso de voltaje en B estará generando una corriente que fluya por la base, entre a la misma y genere una corriente de emisor y a su vez una corriente de colector. Por lo tanto, habrá un flujo de corriente desde el punto de 6 volts o VCC hacia tierra, pasando por el transistor número 2. En cuanto al transistor número 1, no habrá nada, dado que hay un 0 y no hay una generación de corriente de base. Sin embargo, esto no genera problema, dado que la corriente la provee el transistor 2, haciendo que exista un pulso de voltaje en la salida. En caso de que haya pulso de voltajes en ambas entradas, esto facilitará el trabajo y obviamente habrá un pulso de salida. Si vemos estas condiciones en una tabla similar a la expuesta en la compuerta AND, en esta tabla podremos ver que única y exclusivamente cuando ambas entradas sean 0,
tendremos una salida nula. Y una vez que haya por lo menos un 1 en cualquiera de las entradas o en las dos, entonces la salida será 1. A estas tablas se les conoce como tablas de verdad, las cuales representan las condiciones y las salidas presentes respecto a estas condiciones generadas. Sin embargo, estos interruptores los podemos representar de una forma encapsulada y hay una serie de formas gráficas las cuales representan a lo que son esta serie de compuertas o bien configuración de interruptores. Estas configuraciones de interruptores, como ya vimos con la AND y OR, reciben el nombre de compuertas lógicas. Si nosotros lo vemos ya de manera sintetizada, podemos ver la siguiente tabla. Para el operador AND vemos su símbolo, el cual es redondeado, y su tabla de verdad, es decir, la tabla de condiciones que representa la forma en la que va a operar, y su función, donde S es igual a por B. Podemos representarlo por medio de un punto entre la A y la B, o poniendo entre paréntesis A y B, o bien la forma más idónea para poder trabajar a futuro sin nada, única y exclusivamente representando las literales juntas. Si no hay ningún signo entre ellas, entendemos que se trata de un producto, de una multiplicación. Con respecto al operador OR, podemos verlo representado de manera sintetizada, esta configuración de transistores o interruptores, por medio de este símbolo que representa una media luna con una punta más aguda o afilada, con la finalidad de diferenciarlo y distinguirlo de lo que es la compuerta AND. También vemos su tabla de verdad, en donde cuando las condiciones son 0, 0, la salida será 0, y una vez que se presenta una condición habilitada, la salida será 1. La función que representa esta compuerta lógica o este operador es por medio de una suma de condiciones. Es muy importante resaltar este aspecto. Aquí estamos manejando condiciones, es decir, no hay una cantidad que se tenga que manejar, a diferencia de la aritmética lógica. Aquí vamos a multiplicar, por ejemplo, existe por no existe, o no existe por no existe, y eso nos dará una respuesta lógica. Si lo vemos como realmente sucede con pulsos de voltaje, imaginemos con la compuerta OR en la tercera condición, donde la entrada A es 1 y la entrada B es 0, estamos sumando, existe un pulso de voltaje, más en la entrada B no hay ningún pulso de voltaje. ¿Qué vamos a tener de la suma de estas dos condiciones? Pues que hay un pulso de voltaje. A diferencia de la AND, la misma condición, con A igual a 1 y B igual a 0, si nosotros multiplicamos estas condiciones de 1 por 0, es decir, hay un pulso por no hay un pulso, esto nos dará 0. Mucho cuidado, estamos multiplicando condiciones u operando condiciones, no valores o no cantidades, vaya, no son escalares. Hasta este punto, las condiciones que se han establecido dependen de si se está cumpliendo una condición. Sin embargo, es necesario contemplar el caso opuesto, si no se está cumpliendo esta condición, por lo que se presenta un operador complementario conocido como NOT. Este niega o invierte una condición a fin de considerar el espectro binario de los resultados posibles. En los ejemplos pasados, yo puedo citar: si salgo de casa y es de día, no utilizaré lentes oscuros. Si leo o utilizo la computadora, no utilizaré lentes de aumento. Entonces es importante que exista esta complementariedad de situaciones para poder manejar
un espectro o un rango más amplio de resultados. Este operador NOT también puede ser representado o configurado por medio de transistores e interruptores. Sin embargo, haciendo una síntesis directa, ya se presenta su símbolo, su tabla de verdad, que única y exclusivamente versa sobre invertir el valor que se está presentando en la entrada. Si A es 1, la salida será 0. Si A es 0, la salida será 1. Su función se representa por medio de una tilde, puede ser utilizado un sombrerito, matemáticamente hablando, o bien una línea en la parte superior de la literal o de la parte que nosotros querramos invertir. Es importante entender que si hubiera más literales y se desean invertir todas, quiere decir que el producto de estas literales es la que se va a invertir, a diferencia de obtener el producto de cada una de las literales invertidas. Más adelante se verán este tipo de ejemplos con la finalidad de hacer entender mejor este punto. En cuanto a los circuitos integrados o CI, son circuitos miniaturizados hechos a base de silicio, los cuales integran dispositivos electrónicos en su interior a fin de cumplir esta función. Cabe destacar que hay diferentes escalas de integración y la escala de integración va en función de la cantidad de elementos que este circuito integrado tenga. Hay diferentes familias con la finalidad de realizar diferentes trabajos u operaciones. En cuanto a los operadores lógicos, estos también pueden ser circuitos integrados que incorporen en su interior compuertas lógicas. Como vimos, un circuito integrado es un circuito miniaturizado hecho de dispositivos electrónicos. Por lo tanto, si nosotros atendemos la explicación anterior, recordemos que una compuerta puede ser hecha con base en transistores y estos transistores son dispositivos electrónicos que miniaturizados pueden ser integrados a un circuito. Y estos circuitos integrados tienen amplio auge en lo que es la computación o bien el diseño de circuitos lógicos. Estos circuitos lógicos referente a las compuertas que estamos viendo en esta ocasión, tenemos la 74LS04 que me habla de una baja escala de integración. L es low y S escala. Y esta pastilla o este circuito integrado en su interior se considera que tiene 6 operadores NOT y es conocido como la 04. En cuanto a la 74LS08 nos habla, el 08 nos indica que hace referencia a una pastilla de compuertas AND. En su interior tiene 4 compuertas. Las 2 primeros pines son de entrada y el tercer pin es el de salida, y así sucesivamente con los otros 3. Circuito integrado 74LS32. El número 32 nos hace referencia a que se trata de un circuito integrado con 4 compuertas OR. En las imágenes podemos ver la distribución de cada uno de ellos y los pines que se han de conectar a cada terminal, donde por lo general el pin 14 y el pin 7 son de voltaje y tierra respectivamente. Veamos ahora un ejemplo en donde planteamos una situación cotidiana y la aterrizamos de forma tal que la presentamos en lógica binaria. Suponiendo que es diciembre y la temperatura promedio es de 10 grados centígrados en lo que es el hemisferio norte. Sin embargo, en el interior de mi casa la temperatura promedio es de 25 grados centígrados. Por lo tanto, si salgo de casa y hace frío, utilizaré un abrigo, un suéter. Esto puede presentarse por medio de una tabla de verdad en donde las variables a manejar serán las siguientes: C para casa, F para frío y suéter con una S.
Cuando yo estoy en casa, consideraré que C es igual a 1. Cuando no estoy en casa, C es igual a 0. Si hace frío, F será igual a 1. En caso de que no haga frío, F será 0. Cuando utilice el suéter, S es igual a 1. Cuando no lo utilice, S será igual a 0. Y en la tabla de verdad presentamos estas condiciones. También presentamos la función que se genera. Si observamos, se utilizará el suéter cuando esté fuera de la casa, es decir, C igual a 0 y haga frío. En cualquier otra condición, pues no será necesario utilizar el suéter. Si la función lógica es C negada por F, es la forma en la que se debe de leer. Y presentamos el circuito lógico. Podemos ver en este ejemplo que cuando tenemos un 1 para lo que es el frío, ¿sí? Y cuando tenemos 0, que es cuando estoy fuera de casa, este 0 lo trasladamos y está entrando a mi compuerta NOT. Sabemos que lo que hace es invertir. Por lo tanto, si entra un 0, va a salir un 1. Este 1 se traslada a la entrada de esta compuerta AND. Y este 1 se traslada a esta entrada de la compuerta AND. Y al multiplicar 1 por 1, tenemos 1. Entonces observamos que se cumple perfectamente 0 para mi condición en la casa, que en este caso es exterior, y 1 para la situación de baja temperatura. Por lo tanto, se usa el suéter. Repito, esto es simplemente un ejemplo quizás burdo y cotidiano, pero que nos acerca a entender qué es lo que representa estos números en una tabla de verdad, al igual que la salida, qué es lo que representa una función lógica y cómo visualizarlo a través de un circuito lógico. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dado que el propósito de este tema no estriba en desarrollar situaciones con la finalidad de pasarlas a términos lógicos, sino en entender e interpretar cómo es que funciona una tabla de verdad, se van a omitir estos textos proposicionales con la finalidad de aplicar directamente el conocimiento. Por lo tanto, veamos este ejemplo. Tenemos una situación que nos lleva a esta función lógica. ¿Cómo vamos a interpretar esta función lógica y conocer su salida? Bien, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: considerar la condición 0, 0, 0. Nos dice que la salida va a ser A negada B más B C negada más A B negada C. Entonces, si la A vale 0, pero negado, entonces vamos a considerar que vale 1. La B vale 0, pues la consideramos 0, más la B vale 0, y la C negada va a valer 1. ¿Por qué? Porque si la C vale 0, invertida o negada es 1. Más A, ¿cuánto vale la A? La A vale 0. B negada, B vale 0, por lo tanto negada o invertida es 1. Y la C vale 0, pues se considera 0. Y realizamos las operaciones que nos plantean. 1 por 0 es 0. Mucho cuidado, aquí aprovecho para repetir lo que ya se dijo anteriormente. No se están multiplicando cantidades, se están multiplicando condiciones. 0 por 1, 0. Y aquí lo puedo agrupar en parejas. 0 por 1, 0. Y 0 por 0 es 0. Entonces, al sumar, no hay pulso de voltaje, más no hay pulso de voltaje, más no hay pulso de voltaje, pues entonces tenemos un 0. Ahora, para esta situación,
Recordemos que son situaciones, no cantidades. A negada, la A vale 0, por lo tanto negado vale 1, aquí está. B, la B vale 0, la dejo intacta, más B, la B vale 0, C negada, la C vale 1 e invertido o negado es 0, más A, dijimos que vale 0, B negada va a ser 1, si B vale 0, negado vale 1, y la C vale 1, entonces lo dejamos. 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, y 0 por cualquier número, 0. O, mejor dicho aún, 0 por cualquier valor. Entonces, esto es lo que vale el pulso de voltaje, vale 1, existe. Al sumar estos términos tendré un 0. Ahora el número o la letra B vale 1. A negada va a ser 1. ¿Por qué? Porque A normal vale 0. Negada, 1. Con respecto a la B vale 1, pues lo dejamos. Más B vale 1 y C negada va a valer 1. ¿Por qué? Porque la C vale 0, invertida o negada es 1. Más A, que vale 0, B negada va a ser 0 y C es 0. Entonces 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1 y la multiplicación de ceros es ceros. 1 más 1 es 1, más 0 es 1. Es decir, tenemos un pulso de voltaje más un pulso de voltaje más ningún pulso de voltaje. Mucho cuidado, no estamos sumando cantidades. No quiere decir que esto nos va a dar un pulso el doble. Simplemente es, existe voltaje más existe voltaje. El resultado, existe voltaje. Siempre se va a manejar un solo nivel de 5 volts en lo que es nuestra circuitería lógica, que es conocida también, aprovecho para comentarlo, como TTL, ya que es lógica transistor-transistor. Con respecto ahora a este renglón. Y ahorita aquí voy a hacer una pausa para explicar lo que es el diagrama que tenemos aquí puesto. Entonces me dice la función que vamos a empezar con la A negada. La A vale 0, negado será un 1. La B vale 1. No me dice que hay que negarlo, por lo tanto lo respeto como está de origen. La B vale 1. Se respeta. Y C negada vamos a modificarla, a cambiarla por su opuesto o complemento. Si vale 1, va a valer ahora 0. Más A, que vale 0. B negada va a valer 0. Y C vale 1. Hasta este punto creo que ya podemos ahorrar pasos y decir que tenemos 1 más 0 más 0. Entonces, es decir, tengo un pulso de voltaje más no tengo nada más no tengo nada. ¿A qué será igual a esto? A que existe el pulso de voltaje. Por lo tanto, es un 1. Ahora voy a regresar al color negro y voy a expresar lo que tenemos en este gráfico, en este diagrama. Se supone que son 3 interruptores, los cuales van a estar variando de 1 a 0, que son los valores que vamos a estar manejando. Si la A vale 0, el interruptor está apagado. Si la B vale 0, el interruptor está apagado. Y si la C vale 0, el interruptor está apagado. Quiere decir entonces que
aquí hay un 0 y que entró a la compuerta NOT. También hay un 0 yendo a la entrada de esta compuerta AND, y este 0 a través de esta compuerta se va a convertir en un 1, mismo que entrará a esta compuerta AND. Es todo lo que hay que hacer hasta el momento con respecto a la variable A. Vamos a atender ahora a la variable B. Hay un 0, este 0 se viene a la entrada de esta compuerta AND. Este 0 también entra a la compuerta NOT, se cambia, por supuesto, y se hace un 1. Este 1 va a la entrada de la compuerta AND. Y este 0 va a la entrada de esta compuerta AND. Ahora el 0 del interruptor que está propiciando la variable C se traslada a esta entrada de la compuerta AND, se traslada a la entrada de esta compuerta NOT, que lo va a convertir en 1. Este 1 se arrastra hasta esta entrada de la compuerta AND y ahora se realizan las operaciones. 1 por 0, 0. Este 0 se va ahora a la compuerta OR. 1 por 0, 0. Y se va a la compuerta AND. 1 por 0, 0. Y este 0 se va a la compuerta OR. Ahora realizamos las operaciones que me indica la compuerta. En este caso es la compuerta OR. Y la compuerta OR la vamos a considerar una suma. Vamos a sumar condiciones. No tengo ningún pulso de voltaje más no tengo ningún pulso de voltaje. Pues por consiguiente no habrá pulso de voltaje. No tengo pulso de voltaje por, recordemos que la compuerta AND, que es esta curva, se considera una multiplicación, donde voy a multiplicar 0 por 0, 0. Este 0 se arrastra acá, donde finalmente tenemos una compuerta OR. 0 más 0, 0. Por lo tanto, el bulbo permanece apagado, haciendo que se cumpla lo que nosotros tenemos aquí. En un momento también determinaré cómo es que se llegó a esta gráfica. Se atenderá ahora cuando A, B y C sea 0, 0, 1 respectivamente. Por lo tanto, A es 0, B es 0 y C es 1. Es decir, el interruptor ahora está activo. Se presionó con la finalidad de que haya un pulso de voltaje. Este 0 está entrando aquí y entra a la compuerta NOT. Sale un 1 y ese 1 va a la compuerta AND. La compuerta AND multiplica. Este 0 viene hacia lo que es la entrada de una compuerta AND. Y es todo lo que hay que hacer con respecto a la entrada A. Con respecto a la entrada B, también está entrando un 0. También aquí, que se convierte en 1. Este 1 se arrastra hasta acá. Y también tenemos un 0 entrando a una compuerta AND. Y es todo lo que hay que hacer con respecto a la variable B. Con respecto a la variable C, tenemos un 1. Aquí está, este 1 se arrastra para acá. También aquí, pero al cambiar o al entrar a este operador, se hace un 0, mismo que entra a esta compuerta. Ahora realizamos las operaciones que muestran estas compuertas. Observamos que las tres son compuertas AND
y que se va a multiplicar las condiciones. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Este 0 se va a esta entrada, este 1 se va a esta entrada y este 0 también. Realizamos las operaciones. Esto es una compuerta OR. La compuerta OR suma condiciones. 0 más 0, 0. Esta es una compuerta AND. Visualicémoslo como si se tratara de una letra D, de la D que está al final de AND. 1 por 0, 0. Al sumar estas variables, 0 más 0, tenemos que nuestro bulbo sigue apagado, haciendo y dando cumplimiento a esta condición. Veamos ahora la tercera condición, en donde A vale 0, B 1 y la C vale 0. Entonces tenemos 0, 1, 0. Creo que a este punto ya podemos acelerar más el proceso. Tenemos un 0, tenemos un 1 aquí, el cual pasa para acá. Este 0 lo pasamos a esta entrada de la compuerta AND, y es todo lo que hay que hacer. El 1 que está en la B lo tenemos aquí, está aquí, se va a hacer un 0, aquí tenemos un 0, tenemos también un 1 entrando a esta compuerta AND, y con respecto a la C tenemos un 0 aquí, este se va a hacer 1 y aquí tenemos un 1. Por lo tanto, 1 por 1 es 1, 0 por 0 es 0, 1 por 1 es 1. Este 1 viene para acá junto con este otro 1, este 0 viene para acá. 1 más 1 es 1, 0 por 0, 0. 1 que viene aquí y este 0 que viene acá, al sumar 1 más 0, 1. Y nuestro bulbo prenderá, que es lo que ya se había pronosticado con base en la solución de la función. Atendiendo la condición en la cual nos quedamos, que es A0, B1, C1, es decir, 0, 1, 1, sustituimos y planteamos los valores propuestos. 0, 1, 1. Tenemos un 0, se va a hacer un 1. Tenemos un 1 que se va para acá. Este 1 entra y sale como un 0. Este 1 lo transportamos a la entrada de la compuerta AND de manera directa. Este 1 entra a una compuerta NOT y va a salir como un 0. También tenemos un 0 de la variable A que viene y entra a esta compuerta, y el 1 de la variable B entra a esta compuerta. Tenemos completo, entonces ahora podemos realizar las operaciones. 1 por 1 es 1, que termina en esta entrada. 0 por 1 es 0, que termina en esta entrada. Y también 0 por 1 es 0, el cual viene y se conecta a la entrada de una compuerta OR, lo cual va a sumar, y 1 más 0 es 1, y 0 por 0 es 0. Al sumar estos términos, tenemos que la salida es 1. ¿Por qué? Porque 1 más 0 es 1. No perdamos de vista que estas compuertas suman y estas compuertas multiplican. Y nuestro bulbo encenderá. Para los siguientes valores se propondrán ya de manera directa estos pasos con la finalidad de darle celeridad a la explicación. Para la condición denominada o determinada con el número 4 binario, es decir, 1, 0, 0, tenemos que la salida es 0. Para la condición 5 o bien 1, 0, 1,
tenemos que la salida es 1. Con respecto a la situación 1, 1, 0, o lo que sería más fácil de entender, el 6 binario, tenemos que la salida es 1. Por último, para la condición 7, es decir, A1, B1, C1, tenemos que la salida es 0. Procederemos ahora a visualizar esto en el diagrama. Y representado la condición 4 o bien 1, 0, 0, en el diagrama tenemos que la salida es 0. Para la condición 5, 1, 0, 1, tenemos que la salida será 1 y nuestro bulbo encenderá. Para la condición 6 o 1, 1, 0, tenemos que el bulbo encenderá. Por último, para la condición 1, 1, 1 o 7 binario, tenemos que el bulbo está en 0, es decir, apagado. Así como se comentó en un momento, se realizará el diagrama esquemático que da pie a la circuitería que defina esta función. Cabe señalar que el simulador que se utilizó es un simulador en línea con acceso a la página mostrado en pantalla. Vamos entonces a mostrar cómo es que se realizó este circuito. Observamos que tenemos dos sumas, donde se estarán sumando tres términos. Término 1, el término 2 y el término 3. Bien, estos tres términos se observa que son productos. Por lo tanto, en conjunto la función es una suma de productos. Más adelante veremos que esto es parte de un concepto conocido como minterms. De momento no, guárdenlo en un cajón, ya habrá momento de sacarlo. Entonces vamos a representar estos términos. El término 3 es el producto de tres variables, A, B y C. Hasta este punto nosotros vamos a estar manejando compuertas de dos entradas, por lo tanto todo lo habremos de adaptar a esta característica. Entonces vamos a visualizar que para el término 1 es un producto, vamos a atenderlo y vamos a representarlo. El producto se representa por medio de la variable o de la compuerta, AND. Para mi término 1, para el término 2, término 3, A, y lo que salga de ahí lo voy a multiplicar en otra compuerta para conjugar mi término 3 de manera completa. Bien, si observo las salidas de cada uno, aquí yo tengo que tener A negada por B. Para el término 2 yo tengo que tener la salida B, C negada, y aquí yo tengo que tener A, B negada, y aquí debe estar C. ¿Para qué? Para que a la hora de salir por el término 3B yo pueda tener A por B negada por C. Y de esta manera están los términos que aparecen en mi ecuación. Muy bien. Entonces analicemos qué hay previamente a esto. Para obtener el primer término, nosotros observamos que debemos de tener en una entrada A negada y en la otra B. Es decir, aquí debe de entrar A negada. Por eliminación de variables, aquí va a ser B. Aquí yo puedo tener la B y aquí va a ser la C negada. Aquí va a ser la A y aquí va a entrar la B negada. Y en este cable, que es lo que representan estas líneas, la letra C. Bien, para que haya una A negada quiere decir que previamente hubo un inversor. Y para que haya sido A negada quiere decir que entró A. Voy a poner la variable A. De momento también haré lo mismo con la variable B y la variable C.
De este modo ya podemos tener representado esta primera expresión, a negada. Con respecto a la variable b, única y exclusivamente se va a retomar desde la entrada inicial, siendo la representación gráfica de esta manera. Para obtener el término 2, observamos que también a la compuerta AND va a entrar la literal B de manera directa. Podemos hacer lo siguiente y extender este cable hacia la entrada y sigue siendo la misma variable. Para poder obtener la C negada, esto nos indica que la variable C pasó forzosamente por un inversor para poder tener este término, y esto lo vamos a expresar gráficamente de la siguiente forma. Así es como quedaría representado. Ahora bien, para obtener el término 3a, que es a por b negada, necesitamos la variable a sin invertir, por lo tanto la vamos a extraer de la entrada de la variable. Cabe señalar que las intersecciones no se considerarán cortocircuito a menos que haya un punto. Cuando haya un punto resaltado, eso se considera un punto de unión. Si este punto de unión no existe, quiere decir que no hay un contacto entre los cableados o bien las líneas de conducción. Entonces ya tenemos la variable a, ahora necesitamos la variable b negada. Esto nos indica que la variable b pasó por un inversor y lo representamos de esta manera. Y así es como queda representado que b negada es producto del hecho de haber pasado la variable b por el inversor. Y para la variable c solo trazamos la línea o bien el cable de conducción hacia la entrada inicial. Hasta este punto ya tenemos todos los términos que van a estar implicados en nuestra función lógica. Esta función lógica recibe realmente el nombre de función booleana. Este tema de álgebra booleana o funciones booleanas la estaremos viendo en la próxima entrega. No queriéndome adelantar, utilizo el término de función lógica. Bien, entonces ya tenemos ahora sí completamente el término 1, 2 y 3. ¿Qué haremos con estos términos? Vamos a hacer la operación que nos indican las flechas magenta, lo cual nos indica que es una suma. Tenemos que sumar el término 1 con el 2. Ello lo vamos a conseguir a través de una compuerta OR. Y de esta manera es que conseguimos nuestro término alfa, el cual consiste en la suma del término 1 con el término 2. Este término alfa habrá de sumarse con el término 3. La forma en la que se va a conseguir esto será por medio de una compuerta OR. De esta manera en la cual llegamos a la solución de la obtención de nuestra función lógica. Al finalizar, se deja un ejercicio para que el alumno interesado lo desarrolle a fin de indagar si existe alguna duda para poderla atender. Ejercicio, espero que lo logren. En caso dado de que haya alguna dificultad, pueden repetir el video, consultar alguna bibliografía y si aún así la duda persiste, con mucho gusto podemos atender y subsanar esa cuestión que no ha quedado claro. Pues muchísimas gracias por la atención prestada y los espero la próxima entrega.